Primero comentarles un poquito de qué se trata esto, para que lleguemos a la profundidad y entendamos que no venimos a explicar un plan de nutrición, sino eso lo hace cualquiera y nos vamos todos a nuestra casa y llevamos un plan. Vamos a integrarnos y vamos a entrar dentro del cuerpo, dentro de la mente y dentro del alma de las personas para que entendamos cómo funciona el cuerpo y por qué suceden las cosas, porque no suceden porque sí, ¿vale? Por eso, luego de hablar mucho tiempo con Yolanda, decidimos que pensábamos igual y que teníamos la misma metodología. Entonces decidimos fusionar a Habitum Life y a Eira, ya que el objetivo es poder sanar a las personas. Y bueno, ella lo hace por fuera y nosotros lo hacemos por dentro. Entonces creo que el impacto siempre es mucho mejor, mucho más rápido y sobre todo más intenso. Entonces esto es un poco la idea. Somos profesionales en lo que hacemos en las dos áreas, ¿vale? Para que se entienda un poco. El objetivo de hoy es que entiendan un poquito por qué suceden las cosas. Aquí el 80-90% son mujeres, entonces sabemos cuando hablamos de hormonas, qué sucede con las hormonas nuestras y cómo hay que saber gestionarlas. Entonces, y lo último que hay que hacer es ir a un fármaco o a solucionar las cosas rápidas. Se pueden solucionar las cosas de a poco, pero de manera natural, que es lo más importante. Yo comencé por el alto rendimiento como algo normal, la clásica nutrición, lo que decía recién, que era simplemente tratar macronutrientes. Esta persona pesa tanto y mide tanto, va a consumir tanto, pum, 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 y listo. Y me olvidaba de su interior o cómo estaba. Y hemos trabajado con mucha gente con grandes resultados, voy muy rápido, con jugadores profesionales de distintas áreas del deporte y sobre todo con la nutrición infantil, muchos problemas que hoy suceden por la mala alimentación en los niños. Destrozamos metabolismos muy rápido, y lo hacemos los padres, de manera inconsciente, pero destrozamos los metabolismos de los niños. Entonces terminamos por tener problemas con niños que terminan en adolescencia con grandes problemas, y no físicos, sino de aquí, ¿vale? Porque terminan teniendo problemas personales y energéticos en muchos casos, y muchos creo que lo habremos sufrido. Entonces, de a poco mi trabajo fue mutando del alto rendimiento a niños, me gustan mucho a los adolescentes, a poder ayudarlos a salir adelante, y no solo en la alimentación, sino en su forma de trabajar, en la actitud, en cómo ser, porque muchos años he sido entrenador de rugby y me gusta aplicar un poco la inercia, la presión, para que la persona pueda, a veces necesita un poco de ayuda para poder salir y necesitamos un apoyo. Y también, por supuesto, hemos estado trabajando entendiendo que las mujeres somos hormonas y debemos ir trabajando con ellas, y con hombres también, con todos somos hormonas. Problemas de enfermedades metabólicas, hipertensión, hígado graso, pero todas estas cosas, todas estas enfermedades y todos estos problemas siempre han tenido un mismo patrón, que fue lo que me fue derivando en los últimos 3-4 años hacia una metodología, y por eso nace Habitum Life. Por más que sea, les acabo de mostrar un deportista de élite de una persona sedentaria y con grandes problemas de obesidad y problemas metabólicos. Pero me he encontrado con todas las mismas patologías, en la persona más activa y menos activa. Es decir, se repetía el mismo patrón. Y la verdad que siempre me hacía mucho ruido, pero cuando uno va evolucionando, como todo va evolucionando en la vida, no lo quería creer. Yo sabía que ciertas medidas de macronutrientes tenían que funcionar y ya está. Y nos dábamos cuenta que fallábamos. Y el objetivo de una balanza y pesar, y si daban más kilos, menos kilos, estaban hechas las cosas bien o mal. Y eso es un grandísimo error. Les aseguro que la balanza no marca nada en la vida, nada. De hecho, una balanza, una tanita que vale miles de euros, muchas veces me marca lo contrario, y el deportista de élite me marca de sobrepeso. No tiene nada que ver. O si tuve una bronca con mi marido hace 3 horas, les aseguro que el cortisol se eleva y los parámetros son totalmente diferentes. Entonces es un error grandísimo ser global al momento de tener un concepto. Y sobre todo yo veía en alto rendimiento, que son personas muy sanas en teoría, con depresión, con ansiedad, en todas las áreas, personas normales, poca energía, estrés, libido bajo, problemas digestivos. El gran problema hoy de la sociedad moderna, cuando hablo de problema digestivo, nosotros creemos que tener estreñimiento es normal, tener gases es normal, tener reflujo es normal, tener diarrea es normal. Y eso significa el cuerpo que está diciendo: tienes un problema, tienes un problema, tienes un problema,
y terminas con un problema más grave, con un cáncer de colon. No podemos naturalizar un estreñimiento que es normal, ni inflamaciones ni gases. El cuerpo, el sistema digestivo tiene que funcionar perfecto. ¿Qué pasa? A partir de acá empiezo a entender que el cuerpo, el ser humano, es fundamental equilibrar cuerpo, mente y energía. Y si yo no entiendo ese concepto, fracaso. Fracaso como profesional y fracasan ustedes como pacientes. Es determinante entender que tenemos que atacar, por último, al cuerpo. Por último. Primero hay que ir a por la parte interior. Yo he visto deportistas de alto rendimiento con una carcasa perfecta, pero un interior destruido. Altos niveles de presión, problemas digestivos y el cuerpo es perfecto. Entonces, por supuesto que todos nos queremos ver guapos y queremos estar... Adelante, por favor, adelante. Y sentirnos bien porque es parte de que nos gusta, ¿no? Sentirnos lindos. Pero primero hay que sentirse lindo por dentro, es muy importante. Entonces, a partir de acá, Vitun Life, entendemos que, o intento de fusionar justamente lo que les estaba diciendo, el alto rendimiento, con las fotos que vimos anteriormente, con el 95% de las personas normales, ¿no? Que somos. Porque ir al gimnasio 3-4 veces a la semana no es alto rendimiento, eso es semiactivo. Entonces, a partir de acá, nos basamos en los 4 pilares, para mí, de la salud, que son alimentación ancestral, vamos a ver lo que es, suplementación, ayunos y ejercicios. Pero, por supuesto, esto siempre tiene que ir de la mano de esto, ¿vale? Esto es un concepto global que tienen que entenderlo. No busquen o no esperen tener 10-15 kilos de más e ir a por este punto porque vamos a fracasar, que es lo que hace toda la gente. Si yo termino, estoy sobrepeso y me quiero ir al gimnasio, pero siento en las mañanas que tengo depresión, que no tengo energía, pues voy a hacerlo un mes y después lo dejo. Pues no puedo, el cuerpo no me deja. Y me siento mal, y me siento fracasado porque no lo puedo hacer y por ende termino depresivo y por ende termino tomando un antidepresivo. Les aseguro que en el 90% de las personas que toman antidepresivo no lo necesitan. Y lo van a ver de a poco. No lo necesitan y se lo digo por experiencia porque hemos retirado antidepresivos de personas por años tomándolo en tan solo 3 meses mejorando el sistema digestivo. A ver si, esa es la idea para que empecemos a entender un poco cómo vamos a ir abarcando la charla. Vamos por los tiempos, voy a tratar de apretarlos. El objetivo es relacionarle los 4 pilares y vamos a intentar de ir rápido, sé que el tiempo es complicado, ¿vale? Entonces, a partir de acá vamos a empezar con lo que se denomina alimentación ancestral y por qué lo denominamos así, ¿vale? Siempre, cada vez que hablemos de uno de los 4 pilares, van a entender que están correlacionados con cuerpo, mente y energía. Vuelvo a repetir, si yo no unifico todo, fracaso. Entonces siempre hay que atacar. Si yo quiero que mis 3 componentes estén equilibrados, vamos a empezar por la alimentación de una manera coherente. ¿Qué vemos aquí? Una foto, a mí me gusta mucho esta foto. Pero empezamos a entender de dónde venimos nosotros, porque respeto a todo el mundo, pero hoy está muy de moda el veganismo. Y yo dudo que exista alguna etnia que haya vivido de ser vegano. No existen, para que sepan, no existe ninguna, no hay ninguna evidencia científica. La verdad que tomamos que los animales hoy se los tratan muy mal y comparto eso, pero no venimos de ahí, venimos de ser cazadores. El ser humano está genéticamente preparado para comer carnes y grasas. Por lo tanto, a partir de acá les voy a mostrar una línea del tiempo del ser humano y de la degradación que está viviendo el ser humano. Hace unos 300.000 años, el Homo sapiens sapiens empieza a tener una evolución natural en la cual empieza a tener más inteligencia y comienza a ser cazador y recolector. Mayormente en un 90% era cazador, porque si sabemos, lo que recolectaba prácticamente eran raíces, comían o algunas hierbas, pero no habían frutas y verduras como lo imaginamos en nuestra cabeza, que vamos a la verdulería, ¿no? Entonces, a partir de acá, yo les pregunto, ¿cómo visualizan ustedes un cavernícola? ¿Así? ¿O así? ¿Quién me lo dice? El de la derecha, ¿no? Siempre el de la derecha. Y yo siempre pregunto lo mismo, digo, qué extraño, ¿no? Digo, un tío con tanta masa muscular, estructura, de hecho se saben que tenía mucha estructura muscular. ¿Y el de ese para ti? Pues no, la realidad es que la genética del ser humano es así. ¿Por qué? Les voy a decir un simple resumen. Porque tenía una alimentación basada en proteínas y en grasas, activan mucho las hormonas, trabajaban naturalmente la hórmesis, el frío y el calor. Ahí no había aire acondicionado, el cuerpo tenía que adaptarse y tener su metabolismo activo todo el tiempo, si no morían. De hecho, por eso es que dicen, vale, pero nuestros antepasados vivían menos. Bueno, tenían una vida mucho más dura que la que teníamos ahora, pero su metabolismo les aseguro que no era así. De hecho,
tomaban el sol, que nos han dicho que el sol es muy peligroso y que nos da cáncer. Que les aseguro que si no tomamos el sol, morimos. Y sepan que el sol, de hecho, previene el cáncer. Y trabajaban la fuerza todo el día, porque hacían trabajos de fuerza. Y encima trabajaban los ayunos de forma natural, porque no tenían una nevera. Cuando se comían un animal, hasta que no volvían a cazar otro, igual pasaban 2 o 3 días. Hoy, lo que se pregona en la nueva sociedad o la salud es esto. Alimentación sana, tomar el sol, trabajar la hormesis, no se han escuchado, frío, calor, que es muy, el sauna, que el frío, que es muy saludable, trabajar la fuerza en el gimnasio porque nos ayuda, y el ayuno, que está muy de moda. Tan simple es lo que hacían nuestros ancestros. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estamos despertando nuestra genética, que la tenemos muy guardada y muy olvidada. Y recuerden, y les digo siempre, somos hormonas, ¿vale? No somos proteínas, grasas, somos hormonas. Yo como un carbohidrato y activo ciertas hormonas que hacen cierto efecto en el cuerpo. Y si lo activo de más, pues genera un problema, ¿vale? Entonces somos hormonas. A partir de acá, vamos entendiendo que encima entramos en una glaciación que duró casi 50.000 años. ¿Qué piensan ustedes de qué se alimentaba este hombre en estos 50.000 años que fueron varias generaciones? ¿Habían plantas y verduras? ¿Ustedes piensan esto? Pocas, ¿no? Es decir que tenemos, aunque no crean, mucha genética de comer de una forma. Y por supuesto, estos son uno de los últimos que hemos heredado. Los Inuit, que es una comunidad que vive en el Polo Norte, hasta el día de hoy sigue alimentándose así. De hecho, hay un gran científico, el cual admiro mucho y estudio mucho de él, Ernesto Gratacós, el cual ha demostrado con un estudio científico cómo estas personas, estas etnias, han durado con casi 0% de enfermedades cardiovasculares, comiendo un 80% de grasa y proteínas. ¿Cuándo se les disparó? Hoy tiene uno de los índices más grandes de mortalidad de enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo puede ser? Porque entró la nueva alimentación. Entraron los McDonald's, entraron las patatas, y esa mezcla de grasa y proteína con eso no es bueno. Y ahí se han empezado a morir. Pero ellos no tenían ninguna enfermedad. De hecho, una de las costumbres que están viendo ahí es cuando cazan una foca, lo primero que hace es darle órganos a sus hijos, pues están cargados de nutrientes. De hecho, si ellos comen proteínas solas, que son muy importantes las proteínas, pero si no hay calorías, nutrientes, vitaminas y minerales, mueren congelados. De hecho, la carne se la dan a los perros y ellos se comen los órganos y vísceras, para que entiendan, crudos. Esto no vamos a hacer esto, ¿no? Pero bueno, es para que entiendan un poco cómo funciona nuestro metabolismo. A partir de acá, seguimos avanzando en el tiempo y entramos en que los últimos 60.000 años, que estamos llegando hasta aquí, la Tierra empieza a tomar temperatura y empezamos a ser cazadores y recolectores. Es decir, teníamos las mismas costumbres que nuestros antepasados, comíamos animales y empezamos a incorporar muchos más alimentos que la naturaleza nos daba según la época, ¿vale? No comían tomate todo el año o no comían naranja todo el año, porque según la época iba comiendo más cargas de glucosa o no. Sepan que por algo la naturaleza da más frutas en el verano, porque hay más sol, y menos en el invierno. Y es como nos deberíamos de comportar. Tendríamos que tener derecho a comer más glucosa en el verano y menos glucosa en el invierno. Entonces, ¿qué pasa? A partir de acá, si yo digo que eran cazadores y recolectores, cuando digo recolector nos imaginamos una fruta y unas verduras como las que hoy compramos, que pueden ser estas, ¿no? Pero están muy lejos de la realidad, porque la mano del hombre a veces hace cosas buenas y a la vez un poco de daño. Y hoy la mutación genética, lo que han ido haciendo para que estas frutas y verduras, donde ha predominado siempre la fibra, que ha sido estas. Ahí tiene una diferencia un plátano de verdad al de antes. O por ejemplo una sandía con mucha más fibra. Y estos tan solo tienen menos de 100 años, ¿eh? O un brócoli, o una zanahoria original, o una berenjena, o un... ¿Cómo le denominan acá esto? Melocotón, ¿no? Vale. ¿Qué es lo que se ha hecho con esto? Es muy simple. El ser humano, día tras día, y si hacemos un pequeño resumen, cada vez come más azúcar. Porque cuando yo le pregunto a mis pacientes, ¿comes azúcar? No, yo no como azúcar. El azúcar blanco yo sé que es malo, todo. No sé si no como azúcar. Porque si yo en el conteo de día tras día estoy comiendo diferentes alimentos, y no vamos a decir que estos son alimentos malignos, estamos hablando del consumo más consumo más consumo, en personas que tengan síndrome metabólico o sean un poco sedentarios, empieza a haber un problema de hormonas, de activación del metabolismo que empieza a afectarlo. Entonces, el ser humano había hecho este cambio grandísimo para que sea mucho más apetitosa una sandía, pero igual si me como una sandía, una rodaja, o me como dos,
La carga de fructosa es un poco interesante para un hígado, dependiendo de para quién, por supuesto. Si es un deportista, pues no hay ningún problema. Entonces, a partir de acá, encima, vamos sumando que la gradación de los alimentos, estos pequeños animalitos que son muy ricos y muy saludables, los tienen hacinado y les dan muchas hormonas y cereales y los llenan de cosas que no tienen que comer en vez de tenerlos en pasto y que les dé el sol como siempre. Entonces hoy tenemos una gran realidad, que tenemos un déficit de vitaminas y minerales y alimentos muy, muy grandes. ¿Qué pasa? Seguimos avanzando y encima vamos a entrar a uno de los puntos más controversiales, que ¿cuánto hace que existe el trigo, el alimento más consumido en la tierra, el pan? Y siempre el gran problema con mis pacientes, cuando digo, bueno, vamos a hablar del pan y ahí empieza el problema, ¿no? Y siempre digo a mí, ¿y por qué si es tan problemático tenemos que pensar, o estamos muy adictos a eso? Porque si es tan problemático no lo puedo dejar, si no como pan, no hay problema. Y yo no digo que el pan sea el demonio ni el ángel, pero vamos a mostrarles algunas cosas que suceden con el gluten. Primero que nada, entender que el gluten de ahora, al de hace 100 años atrás, no tiene nada que ver. 100, nada más, ¿eh? Nuestros bisabuelos lo que consumían, nada que ver. Y menos estos tipos de panes que le dan a sus hijos, porque sepan que esto no es pan, esto es cualquier cosa, porque un pan que está encerrado y está ahí durante un mes y sigue bien, pues es imposible, no puede ser un pan eso. Y menos este tipo de pan que nos ven los supermercados que nos venden. Empiezan a investigar los ingredientes que tienen estos panes y se van a asustar. Entonces, vuelvo a repetir, no es que no podemos comer nunca más pan, pero tenemos que entender qué está pasando en nuestro cuerpo y si el cuerpo nos está avisando algo. Porque ahora me van a decir, no, yo no soy intolerante al gluten. Sepan que el 90% o el 100% es intolerante al gluten, porque genera otras. Yo les voy a decir, ¿eres intolerante al gluten? No soy. ¿Tienes reflujo de gases? Sí, eres intolerante al gluten. ¿Tienes estreñimiento? Eres intolerante al gluten. ¿Tienes diarreas continuas? Eres intolerante al gluten. ¿Tienes episodios de depresión? Eres intolerante al gluten. ¿Tienes alergias en la piel? Eres intolerante al gluten. El cuerpo se manifiesta de muchas formas, ¿vale? Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque encima, como les dije, vamos sumando muchas glucosas, malos alimentos con fibras que no tienen la fibra correcta, comemos muchos carbohidratos simples y encima estos alimentos hoy lamentablemente que se consumen mucho, son los que más se consumen, son los mayores alergénicos. Yo cada vez que voy a consulta y tengo un joven que tenga acné, yo sé que retiro estos 5 alimentos y desaparece. No sé, ni me interesa, no hace falta que se haga un análisis de sangre, nada, le saco los 5 fuera. Empiezo a introducir uno, ¡pum!, aparece acné, ya sé cuál no tiene que comer. Y lamentablemente estos alimentos hoy han sido tan manipulados en la industria para que se generen de manera muy en cantidad, porque da mucho dinero, que están genéticamente modificados. La leche, alguien que tenga a su abuelo y piense, ¿en serio piensan que la leche que consumimos hoy, que le quitan toda la grasa porque dicen que es mala, tiene algo que ver con la leche que consumen nuestros niños? Nada que ver. Entonces, lamentablemente los lácteos para mí son buenos, pero la leche tiene muchas cosas negativas, en la cual podemos buscar cosas más saludables, sobre todo para nuestros hijos, para que el chico no termine deteriorando el sistema digestivo. Sepan que casi siempre estas son las patologías que se repiten en consulta cuando alguien consume mucho estos alimentos, sobre todo los dolores articulares. Cualquiera que tenga dolores articulares y los deje, se van rápido, se van en 15 días. 15 días. Entonces, lamentablemente hoy la pirámide nutricional que nos han dicho que es la correcta, en la base de cereales, trigos, es el resultado que nos está dejando. Esta es la primera patología que yo me encuentro cuando alguien me da una anamnesis y yo la miro. Problemas digestivos, de todos tipos. ¿Qué pasa? ¿Dónde empieza la madre de los problemas? Aquí esto es como tener un vehículo, por más que yo tenga un Ferrari, si yo le coloco mala calidad de gasolina, el coche no va a ir ni para adelante ni para atrás. La gasolina tiene que ser buena. Y esto sucede lo mismo con nuestro cuerpo. ¿Qué significa esto? Si yo tengo un sistema digestivo malo, que acá donde empieza es que yo tengo que tener un sistema ácido, y acá empieza la gente que cree que se confunde, porque no, me han dicho que el pH, si es alcalino, estoy saludable, no me va a dar un cáncer. No, eso es la sangre. Mi sistema digestivo tiene que ser ácido. Cuando hablamos ácido, del 0 al 2, al 3 máximo. ¿Por qué piensan eso? ¿Ustedes qué creen? Cae un alimento y ¿qué tiene que hacer? Disolverse y absorber los nutrientes para repartir. Si yo tengo mi sistema digestivo así, una piscina, ¿qué es lo que nos ofrece la farmacéutica? Si tienes problema digestivo y te quema aquí, tómate este omeprazol, que te va a calmar todo. Y es verdad, lo calma. El problema de la medicina es que va al problema, pero no va a la causa. Tú me estás pidiendo, que es como la lámpara mágica del Aladín que da esos
no se me ha ido la palabra, pero bueno, es el genio este que nos da lo que yo quiero, pero lo que él quiere, pero no lo que yo quiero. Les va a solucionar el problema, pero la causa es cosa de ustedes. Es decir, vale, tú quieres un sistema digestivo que no te arda, ahí lo tienes. Pero el gran problema es cuando el alimento cae y no se disuelve. Entonces yo empiezo a tener reflujo y empiezo a quemarme aquí porque el esófago es mucho más delicado. Entonces si me quema, siento que me quema y es un error. Mientras más ácido, el cuerpo no lo puede disolver. Entonces, ¿cómo termina? ¿Qué termina pasando aquí? Pues termino con gases porque no puedo digerir, con diarreas, con inflamación, con estreñimiento y por supuesto terminamos afectando al intestino. Hoy denominado intestino permeable, que se habla mucho. Entonces empecemos a sumar. Como mucha cantidad de pan. El gluten hoy tiene la capacidad, no es el mismo gluten de antes, de romper la pared intestinal, la abre. Y por ahí se empiezan a meter patógenos, virus, parásitos. Entonces, encima, que el sistema digestivo no ha sido capaz de romper todos los nutrientes, vienen trozos por aquí digiriéndose mal y se empiezan a meter por dentro. Entonces mi sangre se empieza a infectar y empiezo a tener alergias y caspa y distintas cosas porque no estoy sano. Empiezo a tener un déficit de vitaminas y minerales. Entonces, empiezo a tener un problema en el colon. Y yo voy al médico a que me trate el colon. Y el médico le va a tratar el colon. Y le va a limpiar el colon y vamos a empezar a trabajar el colon y pólipos y pum, y pum, y pum. ¿Y dónde está el problema? ¿Está en el final o está en el principio? De lo que como yo. Y de cómo estoy maltratando mi sistema digestivo. Entonces, no le echan la culpa al colon de lo que hacen ustedes con sus hábitos. ¿Vale? Por supuesto que empieza a haber una proliferación de virus y bacterias por todos lados. ¿Por qué? Porque cuando yo tomo esto y me lo como, acabo de tocar algo y esto está lleno de virus. Pero que son naturales, no son malos. Nos han hecho creer que los virus, que mi niño tiene una gripe y rápido hay que darle algo para que le baje la fiebre. No, el sistema inmunológico es perfecto. Dejen que ese niño tenga fiebre y que el sistema inmunológico se active. Pero si yo empiezo... Somos bacterias y somos virus. El 100% de nuestro cuerpo tiene millones y millones de bacterias. Pero cuando se empiezan a desbalancear, cuando empieza a aparecer un hongo cándida o un helicobacter, no es culpa de ellos. Es que ustedes los han dejado proliferar, han crecido más por los malos hábitos. Entonces, cada colonia tiene que mantenerse en simbiosis. Pero eso es culpa de nuestros hábitos, no es culpa de las bacterias. Entonces, si nosotros queremos eliminar todas las bacterias del cuerpo, nos vamos a morir. O cuando tengo al niño que no quiere que toque ahí porque se va a enfermar, no, el niño, mientras más contacto tenga, más bacterias tiene y menos se enferma. O cuando lo abrigo al niño porque le va a dar frío, el peor daño que le hago. Si un niño no tiene frío, no tiene frío. Créanme que cuando tenga frío se va a ir a abrigar. Déjenlo que su sistema inmunológico se mantenga activo. ¿Vale? Si no, después el niño sí le da un poquito de frío y se enferma. Pero es culpa nuestra, que lo tenemos en una cajita de cristal. ¿Vale? Entonces, luego... Como les dije, el sistema digestivo es el más importante y la relación intestino-cerebro está totalmente relacionada. Hablamos que el cerebro y el intestino, uno es el primero y este es el segundo. Para mí es al revés. Este es el primero y este es el segundo. Cuando yo me siento mal de acá, me siento mal de acá. Cuando yo tengo malos nutrientes, estoy depresivo. Cuando tengo poca energía, es culpa de mi sistema digestivo. No es culpa de acá. Entonces el problema, nuevamente, es que voy a un psiquiatra y ataco el problema y no la causa. Porque lo que le van a dar son antidepresivos. Igual, a veces los necesitan, yo no digo que no. Pero igual no es el momento, igual hay que probar por otro lado, ¿no? Antes de empezar por el problema y no la causa. Entonces, empiezo con ansiedad, con depresión, y porque es que mi sistema digestivo está averiado. Y estas son los diferentes problemas que hoy genera si no lo logro solucionar, ¿vale? Entonces, entiendan esto que para mí es muy importante. Somos lo que comemos, pero más importante somos lo que absorbemos. Vale, ya puedo estar comiendo todo, que si mi sistema digestivo está averiado, no somos capaces de absorber nada. Entonces, me encuentro con pacientes, tengo un top de una paciente que tomaba 16 suplementos. Yo no sé cómo le da el tiempo, no comía, ella tomaba todos los suplementos que veía por internet. Yo tomo esto. Pero si ya antes yo no empiezo a corregir desde el principio y mejoro mi sistema digestivo y le doy acidez, no voy a absorber nada. Entonces hay que empezar por un orden. Y yo sé que los suplementos son muy importantes porque yo los utilizo mucho y curo todas las patologías con suplementación natural. Pero primero curando el sistema digestivo, la madre de los problemas. ¿Vale? Entonces... A partir de acá, encima, dijimos que era una línea del tiempo de la degradación, le llamo yo, ¿vale? A partir de acá encima empieza la industrialización de los alimentos, empezamos a comer más, por suerte, el ser humano ha pasado hambre toda la vida. Pero en esa época, dentro de todo, empieza a haber mejor cantidad y más calidad de alimentos, pero aparece esta pirámide, la cual se las mostré recién, en la cual se empieza a promocionar, y encima la industria nos empieza a hacer creer que esto
es alimento. O sea, ustedes piensan que el ser humano, con todo lo que les acabo de decir, en su interior, su metabolismo, puede entender, y nos han hecho creer que estos son momentos felices. Porque es el cumpleaños de mi niño y yo le regalo unas patitas y esto, un poquito de azúcar. Y sepa que el niño no puede aguantar más de 100 gramos de azúcar, es como si se tomara una botella de whisky. Lo estamos intoxicando al niño. Yo siempre digo que cuando hay un cumpleaños, eso es una sala de tortura para los niños. Me desespera verlo. Pero es la realidad. Digo, si en serio un poco de azúcar, en serio sí. En serio sí. Porque luego le echamos la culpa a los niños de algunas cosas que ahora vamos a ir hablando, no me quiero adelantar. Pero entiendan que el cuerpo esto no lo relaciona con alimentación. Y si hacemos, y encima nosotros pensamos que son momentos felices, con amigos, con familia, es un gran problema que nos lo ha hecho creer la industria, ¿vale? La industria. Entonces, esta pirámide, hoy, ¿qué pasa? Se invirtió la pirámide, sepan, vayan a investigar, en los años 20 la pirámide era muy diferente, las industrias cerealeras las cambiaron, y azucareras, y pasamos de repente de consumir proteínas, grasas y algunas verduras de buena calidad a este resultado. Es la realidad. Es la triste realidad. Y encima estamos malnutridos. Porque cuando yo digo que alguien está así, me dice, yo estoy muy nutrido. No, no, estás malnutrido. Estás desnutrido. Lo único que tienes es un exceso de glucosa y triglicéridos, pero no tienes nutrientes. Cuando el cuerpo tiene nutrientes, no engorda, no sube de peso. ¿Vale? Entonces hoy tenemos la madre de los problemas, enfermedades metabólicas por todos lados. Todo el mundo me dice, yo tengo hígado graso, como si algo normal. Hígado graso es el inicio del fin, para que sepan. Hígado graso es que se empieza a metabolizar todo mal, que empieza a tener mala energía, depresión. Y todo el mundo cree que si yo tengo hipertensión, no, tomo la pastilla de hipertensión. Es una locura, es que tu riñón y tu hígado y tu corazón empiezan a funcionar mal. Empieza tu motor a fallar y se va a romper. Entonces, tenemos que salirnos de acá, y sobre todo las enfermedades neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, un montón de enfermedades que, ¿por qué creen que las neuronas se desconectan o no conectan? Por un exceso de glucosa. El cuerpo no está preparado para recibir tanta glucosa como recibe hoy en día. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si vamos a nuestros antepasados, ¿cuándo comían glucosa? En un verano, con una fruta, con fibra, y ustedes piensan, no, pero eso pasó hace 15.000 años, no importa. Hace 15.000 años el hombre tenía 2 piernas, 2 pies, un corazón y un hígado igual que nosotros. Nuestro metabolismo y nuestra genética es la misma. Entonces, a partir de acá encima le sumamos que en los años 1950-60 comienza un complot contra las grasas, en la cual este señor, Ansel Keys, es pagado y sponsorizado por la potencia más fuerte de ese momento, que era la industria azucarera, y dice que señala las grasas y al colesterol, que hasta el día de hoy no lo creemos, que es malo, que tapa nuestras arterias. Pero este señor, que ya era denominado el padre de la alimentación en ese momento, era muy famoso, se sabe que tuvo y recibió mucho dinero por debajo y hizo un estudio en más de 20 países en el cual demuestra que las grasas son malas, pero lo que pasa es que se le saltean más de la mitad de los países que comían muchas grasas y estaban muy sanos. Entonces ahí empieza a haber un poquito de cosas extrañas. Pero hoy nos ha quedado eso. Hoy pensamos, porque la misma pirámide que les acabo de mostrar sigue vigente en colegios, Y hemos tenido muchas charlas interesantes e intensas con nutricionistas sobre el tema de las pirámides y los niños. Y ahora vamos a llegar a eso. Nosotros pensamos que las grasas son malas, que el colesterol es elevado, tapa nuestras arterias y causan infartos. Y lo pensamos, ¿no? Yo creo que todos pensamos eso aquí. Y entonces yo le hago un ejemplo. Esto es un estudio que se hizo hace poco. Qué raro, ¿no? Que la leche materna tenga la misma composición que la grasa del bacon. Y seguimos pensando que la grasa es mala. Entonces, ¿por qué pensamos que un niño toma tanta grasa en su nacimiento? ¿Qué creen que hace la grasa? Aquí. Por eso hoy la enfermedad neurodegenerativa, por eso no tengo memoria, por eso me pierdo y me empiezo a olvidar las cosas, porque no como la suficiente grasa para reconectar neuronas. ¿Vale? Entonces, también nos han dicho que el aceite de coco es malísimo. Y yo les aseguro que nosotros hemos tratado a gente, y hoy neurólogos muy importantes están trabajando en enfermedades neurodegenerativas solo a cucharadas de aceite de coco. O se trabajan los niños con, se me fue la palabra, con autismo, también con el tema del aceite de coco. Reconecta el ácido láurico neurona. Y no solo eso, mata parásitos y bacterias. De hecho, yo trato el hongo cándida con simplemente un aceite, tomándolo, ¿vale? Entonces, nos siguen diciendo que las grasas son malas. Y yo digo, ¿en serio? Y hoy cada vez más proliferan el Alzheimer, la depresión, y sobre todo me voy a centrar en estos puntos, la hiperactividad de los niños y el déficit de atención. Y le echamos la culpa al niño, que es muy hiperactivo,
que va para todos lados, que va al colegio y no estudia. Y yo digo, ¿en serio no estudia? Vamos a hacer una revisión y vamos a ver qué le dan de comer a sus niños y a ver si quién es la culpa. Porque yo digo, vale, tu niño empieza con esto. ¿Qué creen que son? ¿Proteínas, grasas o carbohidratos? ¿Qué me dicen? Carbohidratos, azúcar. Y creemos que estamos dando unos cereales. Y encima le ponemos un bocadillo, ¿qué son? ¿Proteínas, grasas o carbohidratos? Carbohidratos. Y le sumamos un poquito de leche, que son, les aviso yo, carbohidratos, glucosa y galactosa. Y encima le damos un colacao, que es 90% azúcar. Y después que se lleve de merienda un bollicao. Entonces, cuando el niño llega al cole, que le da un pico de glucosa enorme, ¿qué hace cuando uno termina de comer? ¿Qué quiere hacer? Ir a dormir la siesta, ¿no? Y yo quiero que mi niño esté atento, que sea el mejor alumno. ¿De quién es la culpa? ¿Vale? Y él, su cuerpito, que tiene un hígado pequeño y asimila todo 10 veces más rápido que nosotros, pregunta, ¿dónde están las proteínas para metabolizar? ¿Dónde están las grasas para mi neurona? ¿Dónde están las vitaminas y minerales? Entonces pensemos cada vez que le damos de comer a nuestros niños, ¿qué le damos de comer? Y no tengamos penas de ellos, porque, ay, pobrecito, cómo le da un dulce. No tengamos pena porque es el mejor regalo que le vamos a dar, evitar enfermedades futuras. A partir de acá les doy algunos ejemplos. Miren esto, un estudio que se ha hecho centenario de personas que nos han dicho que el colesterol es muy malo. Mi colesterol es casi 300. Miremos esto, 300, 270, ya estaríamos todos muertos si el colesterol elevado es malo. Qué raro, ¿no? O el LDL, que le dicen que el colesterol elevado, malo, está elevado, también es peligroso. Y esto es equivocarse. Como todo evoluciona, como la nutrición ha evolucionado, como un entrenador, como siempre digo yo, no entrena como hace 20 años atrás. Hoy la metodología de entrenamiento es mucho mejor, el alto rendimiento ha cambiado, la nutrición y la lectura de esto ha cambiado. Y no hemos cambiado. No hemos cambiado en la medicina y es un problema. ¿Por qué? Porque seguimos diciendo a una persona que tenga colesterol elevado y que se toma y ya está complicado. Y le voy a explicar, por ejemplo, vamos a hablar del LDL colesterol, que es el que si está elevado es peligroso, en teoría es malo, y es un error, porque yo puedo tener un LDL elevado, pero tiene que saber que si el colesterol está glicado o no glicado, esa es la diferencia. ¿Y qué me va a decir si un colesterol está glicado o no glicado? Mis hábitos. ¿Qué significa glicado? Roto. Roto o abierto por las hormonas, por el exceso de insulina, por ejemplo, ¿vale? O por triglicéridos elevados, homocisteína elevada, malos hábitos que hacen que sedentarismo, alcohol y tabaco. Y eso hace que mi colesterol, igual, los dos, vamos, son dos personas, ¿no? Podemos decir que el colesterol esté en los dos en 300, pero la diferencia es que esta persona tiene la glucosa baja, los triglicéridos bajos, una alimentación alta en proteínas y en grasas, hace ayunos y tiene más cetonas. Por lo tanto, el hígado libera más triglicéridos. Y puedo tener el colesterol elevado, pero es rocoso, es diferente. Y cuando hablamos de esto, colágeno y coenzima Q10 bajos, hablo de esto, de que hoy la venta más grande en el planeta Tierra de las farmacéuticas son las estatinas. Cuando una persona tiene colesterol arriba de 200, lo primero que le pauta son estatinas. Y no voy a entrar en pelea con nadie, porque a veces cuando doy charlas me salta un médico que eso sirve. Yo tendría en cuenta el contexto antes de dar una estatina a una persona, porque la estatina baja el colesterol, pero degrada la coenzima Q10 y degrada el colágeno. Y les digo simplemente, ¿qué contiene una arteria, el endotelio de la arteria? En un 90% colágeno y coenzima Q10. Entonces, si yo degrado, me voy a morir con el colesterol bajo, pero un infarto. ¿Vale? Entonces, a partir de acá, hay estudios, de hecho, y hay más. Este es uno del 2018, en el cual ya se sabe que el LDL colesterol no causa enfermedades. No hay más LDL colesterol malo y bueno. Son todos transportadores y lo que depende son nuestros hábitos, ¿vale? Por supuesto que una analítica hay que analizarla, y si yo tengo un paciente con un LDL colesterol elevado y unos triglicéridos de 500, pues por supuesto hay que bajarlo. Y por momentos se pueden usar estatinas y retirar. Pero no sirve, pues yo me encuentro con pacientes que le han dicho, tomen estatinas, y hace 15 años que toman estatinas y siguen con el colesterol elevado y no comen grasa. ¿Cómo puede ser? No como grasa y tengo el colesterol elevado. ¿Saben por qué? Porque si ustedes no comen grasa, solamente el cuerpo necesita, y lo genera el cuerpo, necesita y la va a generar el cuerpo. Entonces eleva el colesterol, eleva los triglicéridos, porque necesita el colesterol para una función fundamental que es el cerebro. Si no empezamos a fallar, nuestras neuronas empiezan a fallar. A partir de acá, le doy otro ejemplo. ¿Qué se espera en el 2050? Que las enfermedades cardiovasculares y demenciales aumenten más, si seguimos con esta pirámide. Ahí va más de los problemas. Entonces tenemos que entender que las estatinas no están siendo la solución. Y que el problema son nuestros hábitos. Debemos cambiar porque las enfermedades cardiovasculares y demenciales se van a disparar. ¿Vale? Vamos a hablar muy rápido de los macronutrientes, las proteínas.
Ahora vamos a empezar en macronutrientes y más un poquito la relación de cómo funciona y qué impacto tiene en nuestro cuerpo. ¿Qué hace una proteína que está cargada de proteínas y grasas? ¿Vale? Porque la proteína tiene en un animal grasas. Primero, ayuda a reparar las células y reproducir nuevas. Protege las membranas cerebrales, lo hace más inteligente. Aporta colágeno, determinante para la salud. Las mujeres queremos para la salud de la cara, pero les aseguro que es más importante para sus arterias y para que no se degraden las arterias para no sufrir un infarto o no se tape una arteria. Sintetiza la vitamina B más deficitaria del mundo. Los niveles de presión son por falta de vitamina D. ¿Y saben qué? Me encuentro con un montón de pacientes tomando vitamina D y depresivos igual. ¿Y por qué? Porque no toman sol y porque no comen colesterol. Entonces no se puede sintetizar. Ya se pueden tomar toda la vitamina D del mundo, que si no tienen todos los hábitos correctos, no se va a activar esta hormona. ¿Vale? Reduce la ansiedad. Entonces los niños que comen mucho azúcar van a reducir su ansiedad, van a estar más tranquilos si les doy correctos niveles de proteínas según su peso. Activo glutamato, cisteína, glicerina, aumentando la síntesis de glutatión. Es complejo esto, pero lo digo muy simple. El glutatión es un potente antioxidante que lo que hace es desintoxicar el hígado, el páncreas y evitarles un cáncer de colon, ¿vale? Todo lo contrario que nos ha dicho que si como carne me puede dar un cáncer, mentira, totalmente mentira, ¿vale? Si yo como buenos animales, buscar buenos pescados, gallinas de pastoreo, intentar de comer de buena calidad, les aseguro que es fundamental. Cuando hablamos de metales pesados que nos limpia, y formaldehído, que es un químico que está en champú, para lavarse las manos, para todo, y se impregna en nuestra piel, y si comemos como corresponde, nuestro cuerpo solo se desintoxica, ¿vale? Después queremos hacer detox mágicos, y no hay nada mágico, ¿vale? No sirve un detox de super batido en 3 días, hay que cambiar de hábitos. Las grasas nos han dicho que siempre son malas, y esta es la realidad, las grasas, estas son las malas, no estas. El aceite de coco, la manteca ghee que viene de la vaca, la carne que se los acabo de mostrar, desinflaman, equilibran las hormonas, dan energía, mejoran la absorción de vitaminas más deficitarias que hay, las DK. DAK. Estas vitaminas no se absorben correctamente porque no hay niveles correctos de consumo de grasa. Y los carbohidratos, entramos en el problema de los carbohidratos. Acá cuando hablamos de carbohidratos, sabemos todos que son malos y sabemos que son los simples. Y después tenemos los complejos. Pero entran en el juego estos del medio. ¿Por qué? Porque si yo defino, si entramos en lo que son los carbohidratos simples, complejos, mucho más complejo, como le dice la palabra, pero se lo voy a definir muy simple. Yo sé que estos son malos y que estos son muy buenos, porque estos tienen fibra, y la fibra es un carbohidrato. De hecho, es un carbohidrato que se asimila, para que sepan, cuando le dicen fibra, es un carbohidrato que se asimila más lento, genera ácido butírico dentro del sistema digestivo y sus bacterias se alimentan. Es fundamental y es muy positivo. ¿Que tengo que comer siempre fibra para ir al baño? No, eso es mentira. Si yo tomo buena hidratación, como corresponde, sal como corresponde, que ya vamos a hablar, el cuerpo solo la sal empieza a traer líquido al tubo digestivo y se hidrata. Pero la fibra ayuda mucho, por supuesto. El problema es que acá estos alimentos que son controversiales, que entre algunos son complejos, porque el pan es complejo, la fruta es compleja, el arroz es complejo, la patata es compleja, pero les aseguro que el índice glucémico, que es lo que nos hace subir de peso, es exactamente igual o más a veces que este. Pasa que esto están acompañado encima de mala calidad, omega 6 o 9, grasas trans y un montón de cosas que hacen que lo hagan peor todavía. Pero si hablamos de peso y de macros, yo, por mi experiencia y la gente que tiene sobrepeso, los tengo que llevar al lado de complejos y saberlos manejar. Vuelvo a repetir, ¿no puedo comer más patata? No, depende para quién, para qué persona y cuándo, ¿vale? Y les doy un ejemplo simple. Si yo comienzo la mañana con cereales, ¿no? Y patatas y tortitas de arroz, que se comen mucho en el mundo fitness, pues son súper saludables, y un plato de pasta, lo único que he hecho es lo que hablábamos recién con los chicos, ¿no? Activaciones de glucosa y picos de glucosa y a la vez caída de la energía. Entonces yo termino aumentando el azúcar en sangre, activando el páncreas, llenando las células de glucosa, así uno genera energía, ¿no? Pues yo no llego a la noche y me apuesto y me cargo con un móvil. Yo simplemente, según la cantidad que vaya comiendo de alimentos, me voy cargando. Pero si yo como de manera exagerada todo el tiempo, sobrecargo las células, mi batería, no quieren más, los receptores de insulina se cierran y dicen, venga, yo no quiero más nada. Entonces yo ahí empiezo primero a tener inestabilidad emocional, depresión, aumento del hambre, sueño, inflamación, ubicación celular, estrés oxidativo, enfermedades metabólicas. Entonces le echamos la culpa a que tengo problemas de aquí. Y no los tengo aquí, los tengo en cómo como y cómo me alimento. Entonces les voy a dar un ejemplo muy simple de cómo se sube de peso para que lo entiendan. Por supuesto que hay muchos más contextos, pero le voy a explicar la forma básica de por qué se habla mal de los carbohidratos, o
mal, no es la palabra exacta. Aquí metemos carbohidratos malos y algunos complejos con alto índice glucémico. Si yo como esto y activo, se me entra el azúcar en sangre, activo una hormona que se llama insulina, que su trabajo es meter esa glucosa en la célula. Si yo he comido y luego el restante lo va a llevar al músculo. Ese es el formato que tiene y lo va a convertir en glucógeno. ¿Para qué? Para una activación explosiva, para que se entienda, ¿vale? Como yo les decía en alto rendimiento, trabajamos con deportistas que tienen que tener el glucógeno muscular intacto para una activación fuerte, ¿vale? Ya sea explosión, trabajo en fuerza, en gimnasio, lo que sea. Perfecto. Pero ¿qué pasa? Si yo me paso y comienzo la mañana con cereales, ¡pum! El músculo dice, vale, yo ya tengo glucosa, gracias. Entonces, siempre este circuito quiero que lo entiendan. Activo la insulina, la célula está llena. Entonces dice, venga, músculo. Y el músculo ya, encima, yo no voy mucho al gimnasio, no entreno mucho, no hago trabajos explosivos. Entonces, al mediodía me voy con una pizza. Y el músculo dice, no, gracias, yo no lo quiero. Y aquí a la tarde con un bocadillo, tampoco lo quiero, porque los dos están que no quieren nada. Y a la noche la termino con un buen plato de pasta. Entonces, ¿qué termina? ¿Dónde termina todo esto? El gran problema que nosotros, como si hacemos para atrás y retrocedemos la charla, el ser humano ha pasado hambre toda su vida. Desde que nace hasta la Segunda Guerra Mundial no ha pasado hambre, hemos matado por comida. Entonces tenemos genéticamente guardado que la glucosa se guarda como reserva, por si en un momento tenemos hambre. El gran problema es que hoy tenemos hambre, abrimos la nevera y nos encontramos con un mundo de variedad. Entonces ese exceso de comida, ¿dónde cae? En el pobre hígado, que no aloja más de 100 gramos de glucógeno, no puede más. Pero no tiene problema, dice, esto yo no lo dejo soltar, lo empiezo a transformar en triglicéridos y lo empiezo a guardar, y ahí eso es ilimitado, ¿eh? Se empiezan a llenar todo el cuerpo de grasa y yo termino subiendo de peso. ¿Vale? Ese es el simple hecho de por qué subo de peso. Sumado a que ahí empieza un desbalance hormonal para elegir de las hormonas cómo se empiezan a ir por todos lados. La leptina, la grelina, la insulina, el cortisol empiezan a desbaratarse porque necesitamos, como les dije al principio, un balance completo. Y el balance completo en esto no puede ser, porque el alimento número uno no puede ser el carbohidrato. De hecho, no lo ha sido nunca en el ser humano. El ser humano, su base ha sido proteínas, grasas y fibras. Entonces, vamos al siguiente, el gran problema que me dice la gente. Pero no puedo comer fruta, que me dicen que la fruta es mala. Y yo les pregunto, para esta persona, ¿ustedes creen que la fruta es buena? El gran problema que tiene, que si una persona tiene sobrepeso, la glucosa y fructosa que tiene una fruta, que puede, a veces mitad, 60-40, 70-30, depende de la fruta, no lo detecta la insulina, la fructosa no la detecta la insulina. ¿Qué significa esto? Que en vez de hacer este recorrido, células, mitocondria, fibras musculares, hígado, va directamente al hígado y se metaboliza en triglicéridos. Y entonces, si yo tengo triglicéridos en 400, ¿me va a servir comer mucha fruta? No, ¿no? Entonces, ¿la fruta es mala? Depende para quién y para qué. Yo tengo muchos deportistas que le doy fruta, ¿vale? Si tengo una persona que trabaja en una oficina y va 2 veces a la semana a hacer spinning, pues les voy a decir que no coman tanta fruta. Y encima se toman estos buenos zumos, que los zumos de fruta creemos que son súper saludables, pero le hemos quitado la fibra y como yo les digo, yo los pongo media hora y estos 3 zumos se los toman, pero si yo les pongo a comerse toda esta fruta, no se la comen, porque la fibra sola los va a saciar, pero ahí no hay fibra, hay pura fructosa y glucosa. Es más, cada vez que tengo un paciente que toma mucho zumo, tiene elevadísimo el ácido úrico y termina con problemas en la gota, ¿vale? Entonces, tenemos que entender por qué y cómo nos vamos maltratando de a poco, ¿vale? Y voy a repetir, hay que entender los contextos, porque ni una cosa es mala ni otra, depende del contexto de la persona. ¿Cómo se baja de peso? Esto es fundamental, una de las bases de Habitum Life es entrenar la fuerza, entrenarnos, porque lo trae nuestra genética, somos muy sedentarios y hay que hacer fuerzas, no hay que salir a correr. Sirve, pero tienes un complemento. Ando en bici es un complemento, hago HIIT es un complemento, pero tengo que trabajar la fuerza. Porque a partir de ahí realmente al trabajar la fuerza empiezo a gastar mis mitocondrias, mi energía, y esta empieza a pedirle, y sobre todo se une con el glucógeno muscular que se empieza a desgastar, y es muy simple, agarra, golpea la puerta al hígado y le dice al hígado que está todo enfermo, dame energía. El hígado encantado, todas las reservas les va a empezar a dar. Y de tener un hígado graso, que es una de las primeras patologías que hoy sufre el ser humano, simplemente vamos a tener un hígado contento. Y a partir de ahí empezamos a metabolizar todo. Entonces, primero, hay que entender que tener una alimentación correcta. Esto es una alimentación ancestral, lo que nos da la tierra. Como siempre digo a mis pacientes, ninguno de estos alimentos hay que darle la vuelta y mirar la etiqueta de ingredientes. Ya sabemos lo que están comiendo. Por supuesto, fíjense que los tipos de carbohidratos es un poquito y depende para qué, para quién y cuándo. Ahí va nuestro trabajo, saber generar un buen plan para que ustedes puedan saber cuándo comer más carbohidratos o menos.
dependiendo del sistema hormonal de cada uno, digestivo y su actividad, ¿vale? Entonces, si yo comienzo a comer de esta manera, y como les dije, trabajando la fuerza, vamos a pasar de estar así a estar simplemente muy guapas, ¿vale? Esa es un poquito la idea. Hombre, sí. Entonces, es que claro. ¿Vamos bien? Estoy apurando lo más que puedo, ¿vale? Si no me pararía más a hablar, pero sé que no quiero... Vale, entonces, ¿cuál es el resumen de esto? Para que entiendan, como somos hormonas, tienen que entender que este es el resumen. Si yo tengo mucha presencia de insulina, se empieza a regular el cortisol, se empieza la grelina es una hormona que me da ansiedad a comer y a no parar de comer. En cambio, si yo tengo activado el glucagón, que es una hormona que se come mi grasa, se come mis reservas, la leptina es una hormona que me dice frenar, no, ya estoy lleno. ¿Y qué me da la leptina? ¿Qué activa la leptina? La proteína y la grasa. Yo me como un chuletón y si le digo cómete otro, me puedo comer uno más. Si digo cómete otro, es decir, no puedo más. Pero yo me puedo agarrar una bolsa así de palomita y me la puedo comer que ni me di cuenta, ¿vale? Porque la glucosa entra. También aquí esto activa la leptina y sobre todo activa una hormona muy, muy baja hoy en el ser humano que es la testosterona. Entonces, una cosa, hay que estar más tiempo en modo consumo y no en modo anabólico. Y acá vamos a entrar en alto rendimiento, porque hay gente que me dice, no, pero si yo no activo la insulina no genero masa muscular, por supuesto. Pero cuando yo me hago sensible a la insulina, comiendo de manera eficiente, la misma proteína activa, y de hecho hay aminoácidos que activan la insulina. Así que no se hagan problemas si nuestros antepasados hubiesen muerto todos y no hubiesen generado estructura muscular como corresponde. Lo que pasa es que tenemos que primero hacer una adaptación de nuestras hormonas y despertarlas de donde venimos de nuestros antepasados. Entonces, acá este es un poco el resumen de los carbohidratos para que entiendan y que es todo un balance, no es fácil, no te puedo dar 100 gramos de proteínas, hay que entender el contexto para que poco a poco el cuerpo vaya adaptándose. Y les pido por favor que dejen de lado las dietas hipocalóricas mágicas. Se usan mucho en gimnasio y en todo sitio, me parece genial, pero lo único que hace una dieta en una mujer sobre todo es destruirle la tiroides, generar ansiedad, depresión, un rebote en el peso y una adicción a una balanza que no tiene ningún contexto, una balanza, porque a veces puedo haber perdido más grasa y haber aumentado de masa muscular o viceversa, y es un contexto muy diferente. Entonces, lo único que genera es frustración, y ya sabemos, lo que nos dedicamos a esto, que el 90% de los pacientes fracasan. Entonces dejan una dieta y la vuelven a tomar, y dejan una dieta y la vuelven a tomar, y eso no sirve. No estamos preparados para hacer dieta. El ser humano no quiere hacer dieta, quiere comer. Y les digo, hay que comer, pero hay que comer de manera eficiente. Y una vez que sé comer, disfruto, se me va la ansiedad y empiezo a bajar de peso solo. El cuerpo se regula solo, ¿vale? Entonces, hemos pasado, lamentablemente, en tan solo 300 años de morir de infecciones, porque ahí hay que agradecer a la medicina, de morir de hambre, porque es la realidad, toda la vida ha habido hambre, y nos hemos ido totalmente al otro extremo. Empezamos a morir de enfermedades metabólicas, como diabetes, hipertensión, hígado graso, enfermedades neurodegenerativas, están al orden del día, enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares son las número 1, y empecemos a pensar por qué, si la alimentación y la pirámide que estamos eligiendo es la correcta, porque la realidad hoy nos dice que todo por los malos hábitos y estamos muriendo de exceso de comida, nos está matando la comida, ¿vale? Entonces hay que ser consciente de lo que estamos haciendo y las acciones a nosotros y a nuestros seres queridos. Entonces acá el resumen que les dejo de esta parte es que hemos venido de tener nuestro reloj circadiano, es decir, de ser cazadores, recolectores muy activos, trabajar en consonancia con el sol y con la luna, existen hace toda la vida, cuando se va el sol me duermo, cuando sube la luna descanso y cuando sale el sol nuevamente me activo. Trabajar de manera natural el frío y el calor que nos activa y nos hemos empezado de a poco a degradar porque comenzamos a alimentarnos, que nos vino muy bien, a preocuparnos más por el trabajo, a cambiar nuestro reloj circadiano porque hemos cambiado la noche por estas acciones y por supuesto empezamos a subir de peso. Pero lo peor de todo es que estamos cada vez más enfermos y creo que la última pandemia fue un fiel reflejo de lo que nos pasó, que no estamos bien y sanos metabólicamente. Entonces hay que ser consciente y no esperar a un momento para luego buscar una solución mágica. Segundo, necesito ver si podemos... Vamos bien, vale. ¿Por qué Habitum Life se centra en la suplementación? Por todo lo que les dije anteriormente. El déficit de vitaminas y minerales es tremendo en el ser humano por cómo come y por la mala calidad de los alimentos encima. Entonces,
La importancia de los micronutrientes es fundamental. Sufrimos carencia de vitaminas. Cuando hablamos de esto, imagínense la mala calidad del agua. Aquí hay muy buena calidad, la verdad, en Andorra. Pero en el gran lugar de toda España y en todos lados, la mala calidad del agua es tremenda. Los pesticidas, se tenían que ir, no pasa nada, estaban avisados, no pasa nada. Los monocultivos.